Poetas en la Radio, un espacio dedicado a poetas españolas actuales. Desde la UNED queremos dar a conocer la obra de mujeres poetas y escuchar en su voz la lectura de su propia obra. En este programa contamos con Ana Zamorano, la autora de este espacio, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y coordinadora del Seminario Literatura y Mujer de nuestra propia universidad. Ana, ¿qué tal? Buenos días, un saludo. Un saludo, buenos días, Miguel. Gracias. En este espacio contamos siempre con la colaboración de Rosa García Rallego, que es profesora del Departamento de Estudios Ingleses en la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, repito, y es, ante todo, poeta, ante todo y sobre todo, pero también es ensayista, antóloga, y ha trabajado en varias antologías de poetas contemporáneas. Rosa, un saludo, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí de nuevo, gracias. En el espacio de hoy, Poetas en la Radio, tenemos con nosotros a Julia Ochoa. Julia Ochoa es poeta, escritora de microrrelato, relato breve, ensayo, narrativa infantil, artista plástica, poesía visual, fotografía. Julia Ochoa no nos puede acompañar en el estudio en esta ocasión, como es habitual, pero va a intervenir a través de una conexión telefónica. Rosa García Rallego, preséntanos a nuestra invitada de hoy, Julia Ochoa, en el espacio Poetas en la Radio, por favor. Julia Ochoa nació en San Sebastián en 1953. Es poeta, narradora y artista plástica. La poesía es la base de todas sus líneas de trabajo. Es también autora de microrrelatos y relatos breves. El relato infantil, la poesía visual, la fotografía, el ensayo y los artículos periodísticos completan su compleja actividad literaria que se traduce en más de 30 obras de creación. Su obra ha sido recogida en diversas antologías y ha sido traducida a diversas lenguas. Sus poemarios son los siguientes: Composición entre la luz y la sombra, 1978. Luz del aire, en colaboración con el escultor Ricardo Ugarte, 1982. Cuaderno de bitácora, primer premio Ayuntamiento de Pasajes, 1985. Antología poética, 1988. Centauro, finalista del premio Carmen Conde, 1989. L'état des barbares, 1997. La nieve en los manzanos, 2000. Al calor de un lápiz, 2001. Cartas a Mr. Gardner, 2002. Gunten Café, 2004. Taxus Vacata. Dibujos de Ricardo Ugarte, 2005. El pájaro de la alegría, Plaquet, 2007. Anotaciones al margen, Plaquet, con dibujos de Ricardo Ugarte, 2008. La lentitud de la luz, 2008. Jardín de arena, 2015. De antología poética del año 1988 seleccionamos un poema que hace referencia a uno de los factores que han configurado la mirada de Julia Ochoa como escritora traduciendo el mundo, tal y como la propia autora nos comenta. Y es el hecho fundamental de haber nacido en el seno de una familia del bando de los vencidos durante la Guerra Civil. Una familia extremadamente diezmada por la contienda, a la que debo agradecer, nos dice Julia Ochoa, que aun manteniendo en mí siempre viva la memoria de unos hechos, jamás me alentó en el rencor o en el odio, sino todo lo contrario. En este sentido, leemos. Dime, dime, amor. Dime, dime, amor. ¿Dónde encontrar a Federico y Miguel, a don Antonio, y abrazarles muy fuerte, y contarles lo del total desengaño y el naufragio, el terrible naufragio del horizonte de pájaros que esperábamos, que la noche se metió debajo de la puerta y ha llenado la casa de mentiras, sueños rotos y caretas, que hace tiempo que la carcoma de la mediocridad taladra los cerebros, que es muy amargo este cáliz y nos sentimos tremendamente cansados y pequeños? O este otro poema, perteneciente al poemario La nieve en los manzanos del año 2000. Me niego a creer en un mundo regido tan solo por la persuasión de la espada, en un tiempo cerrado y excluyente donde ondeen gloriosas banderas hechas de mortajas. Toda su obra se halla atravesada por el humor.
esa actitud poética y cuestionadora ante la existencia, que según la autora es una poderosa arma contra el pensamiento único y la adversidad. La crueldad de la guerra civil, la dictadura franquista, que hoy sigue pasando factura de memoria olvidada y heridas sin cerrar, junto con la violencia identitaria, el terror de ETA, el dolor causado en asesinados con familias destrozadas, propiciaron, en palabras de la autora, un ambiente de miedo y falta de libertad de expresión en la sociedad vasca. Este sentimiento es el que se halla presente en la poética de Julia Ochoa. Por ello, el humor, la alegría, el amor a cuanto vive, en la literatura, en el pensamiento, en la acción, es dinámica saludable para las ideas, para la incesante curiosidad que hace avanzar el conocimiento. Nos dice la autora que concibe la poesía como percepción y pensamiento, como escritura, como concepto en evolución interrelacionado con la vida y otras ramas del conocimiento, como la filosofía, la ciencia o el arte. La identidad es uno de los temas que recorren la poesía de Julia Ochoa, una identidad que parece hallarse relacionada con la otredad. En el poemario Taxus Vacata, 2005, leemos el siguiente poema. Leer en otro idioma, ser el otro, verme desde fuera. Leer en otro idioma, ser otro, verse desde fuera, desde otra perspectiva, quizá así se puede ver algo distinto de una misma, ponerse en el lugar del otro. Leer en otro idioma, identidad que se intenta introducir en el universo del otro y que da idea de las diferentes perspectivas. La búsqueda de identidad, la necesidad de tener otras identidades. Tratada, eso sí, de manera lúdica, múltiple y no como identidad acabada, constituye otro de los temas presentes en la poesía de Julia Ochoa. Conecta con lo que ha admitido la propia autora, una identidad nómada que hace diluir fronteras sin olvidar raíces, abrirse a lo universal, no una identidad cerrada, excluyente, sino en tránsito siempre. El tiempo es otro de los temas que recorren su poesía. El tiempo, la temporalidad, a través del fragmento y brevedad de lo pequeño, que es donde se refleja el universo, nos dice la autora. Lo pequeño, la concisión, la precisión, quitar lo que sobra, la desnudez de la desposesión y desde ahí leer la existencia. Leemos unos poemas de La lentitud de la luz. Un poema no es un trozo de madera. No tiene por qué plegarse a medir 7 por 3 centímetros sobre el folio. Hay magníficos poemas de una sola línea, de una sola palabra o de ninguna, como la imagen de un niño en medio de la tormenta, junto a la orilla de un río embravecido, arrojando pedacitos de pan bendito a las aguas para calmarlas. O este otro. Silenciar la escritura, salir de casa, caminar hacia el azar, experimentar el tiempo como forma de creación, como otro modo de expresar el mundo, la percepción como escritura íntima. En la concepción del tiempo, entendido como creación, es esencial la lentitud en la mirada sobre las cosas, ya que propicia una mayor profundización en la observación del universo. También de La lentitud de la luz leemos este poema. A la luz de nuestras equivocaciones, las heridas iluminan de nuevo el camino que se había perdido entre la niebla. Ya en Taxus Vacata se daba la conciencia de la lentitud. Desde el mismo título comienza la lentitud, ya que Taxus Vacata es el nombre botánico de tejo, un árbol que crece muy lentamente. Asimismo, en el poemario La lentitud de la luz, 2008, observamos la lentitud como conocimiento, como mirada del ser, como asombro, un sentirme lejos del centro, sobre todo extranjería como lugar a la intemperie, nos dice Julia Ochoa. Leemos estos poemas de La lentitud de la luz. Sé que moriré extranjera. Escojo ser en el margen como única posibilidad de existencia. Ante el caótico ruido del mundo, siento la necesidad de centrarme en lo breve, lo sutil, lo aparentemente insignificante,
aquello que no brilla y no es voceado por los vendedores al uso. La poesía de lo invisible. Jardín de Arena, 2015, poemario dividido en 2 partes, El desierto y el jardín. La primera parte habla de soldados que hacían el servicio militar en Sidi Ifni, Marruecos, entre otros su marido, el escultor Ricardo Ugarte. Ignoraban estos soldados que estaban en guerra. Se habla aquí de la guerra secreta de Franco. Es como una temporada en el infierno. El desierto como olvido histórico. La segunda parte, El jardín, habla de ese sueño hecho realidad, de esa memoria, de esa relación filial con la naturaleza, de un espacio lleno de árboles y esculturas que crean juntos su marido, Ricardo Ugarte, escultor, y ella misma. Leemos de Jardín de Arena. Es el jardín algo interior, invulnerable, creciendo entre venas, huesos y dendritas, sosteniendo la savia. No importa que la afuera sea esta repetición de Auschwitz, este pétreo paisaje ciego de crueldad y espanto. Finalizamos esta introducción con un breve poema de Julia Ochoa que creemos sintetiza en parte su visión del mundo. Es del poemario Jardín de Arena, del 2015. Como conjuro ante lo que hiere, sostener en la mano una raíz, un esqueje, un poco de tierra. Julia, queríamos saber, en fin, la diversidad de disciplinas es un rasgo definitorio de tu trayectoria artística, ya que junto a la poesía has publicado numerosos relatos y microrrelatos, así como narrativa infantil y poesía visual. ¿Cómo se interrelacionan todas estas disciplinas en tu trayectoria artística? Disciplinas que vienen a dar como resultado una poética híbrida, una poética heterodoxa. Sí, mira, yo cuando me hacen esa pregunta suelo decir que es un árbol con distintas ramas. Todo surge de una percepción que me gusta llamar la poética del mundo, en el que unas veces la herramienta es gráfica, en mi poesía visual, conceptual, otras veces es más lírica, que es la poesía, otras veces tiene que ser sí o sí narrativa, porque la inspiración ya viene con la herramienta integrada. Es un algo tal vez intraducible para aquellos que estén escuchando, pero la percepción del mundo me pide en el momento de la inspiración una herramienta X. En un momento dado me ocurrió una cosa, voy a ser breve, yo nunca hubiera dicho que escribiría nunca infantil. Vivimos cerca del bosque, estaba escribiendo en el ordenador, empezó a cantar el búho, y fue como una revelación bíblica que me reveló el primer cuento infantil. Después vinieron 5. Aquello cesó y ahora sigo en el micro, la poesía visual. Para mí todo está interrelacionado con esa mirada poética, con esa mirada interrogante hacia el mundo. Ya desde 1981, Julia, vienes realizando numerosas exposiciones de poesía experimental, poesía visual, como ya has comentado también antes. Has escrito sobre ello en cantidad de revistas, libros, etc. ¿Cómo definirías la poesía visual, tu poesía visual? Mi poesía visual la definiría como un microrrelato visual en el que el espectador a veces es imprescindible unir el título con el objeto que ve, porque están unidos y da su sentido, y a veces no. A veces simplemente con que el espectador vea el objeto, conceptualmente la interpretación es libre, pero ya ve. El microrrelato visual sería una intensidad en una brevísimo, brevísimo signo, como ocurre con la literatura intensa en texto. El microvisual sería una intensidad de significado con su objeto, o con un objeto sacado de contexto. La poesía visual tiene miles de años, ya lo comenzaron los egipcios y se ha ido evolucionando según nuestras interrogantes. Tuvimos un gran maestro que fue Joan Brossa, tenemos otro gran maestro que es Chema Madoz, y hay otros muchos que de alguna manera son escuela para todos aquellos que seguimos en la línea de la poesía visual, que va cambiando, en mi caso también va evolucionando.
ya no son objetos solo que fotografiaba, hacía pequeñas escenografías, a veces lo hago, pero ahora estoy actualmente más con fotos en las que inserto o figuras o objetos. Qué interesante, Julia. Voy a cambiar un poquito de tema. La memoria histórica. Hemos mencionado que está muy presente en tu poesía. Es como hilo temático a lo largo de toda tu obra creativa y constituye un eje central en tu producción. Sí, vine a nacer en una familia del bando republicano muy marcada por la tragedia de la guerra civil. Mi abuelo fue asesinado no en el frente, como digo yo, porque en Navarra no hubo frente, solo hubo matanza. Siguiendo las directrices del general Mola, se exterminó toda la disidencia de UGT. Mi abuelo era de UGT, se le asesinó. Luego otro tío mío, también hijo de este abuelo, murió de frío en el penal de Burgos, era capitán republicano. Y luego, sobre todo, vivimos, mi hermana y yo, la tragedia en toda la familia, pero especialmente en la hija pequeña, en la que estuvo presente en el prendimiento de su padre, que jamás se recuperó de aquel abatimiento, de aquella ausencia tan terrible. Su vida fue, como digo, estoy actualmente en el libro sobre la memoria, una mano de ceniza en las manos del viento. Fue terrible. Entonces yo creo el deber, y además lo siento así para poder expresarlo, de ser testigo. Soy nieta y de ser testigo de todo aquello, y en ello estoy, en un libro que recoge no solo aquellos duros años de guerra de mi familia, como muchos españoles, sino también de posguerra, en ese San Sebastián que es muy desconocido, en el que estuvieron las tropas nazis durante varios meses, pero tropas nazis desfilando y capturando judíos y disidentes. Claro, mi madre fue testigo de todo eso. Bueno, va a ser un libro que también estará atravesado por la alegría, pero sí es algo que lo he sentido desde hace muchos años como un deber hacerlo, dar testimonio de aquel horror para que no se vuelva a repetir. Y una cosa muy importante, y con esto acabo, siempre me ha transmitido mi familia, sí dolor, porque aquello no lo pudieron borrar, pero nunca odio, nunca rencor, una gran carga inmensa de humanidad contra todos los totalitarismos, contra todos los fanatismos. Memoria, no olvido, pero sí humanidad, gran humanidad, es una gran herencia. En toda tu obra, Julia, existe una veta surrealista y antisolemne, como tú la llamas, impregnada de humor para relativizar la faceta trágica de la vida. La alegría y el humor, lo acabas de comentar, pero ya nos dices que son cauces fundamentales para la expresión creativa. De hecho, tus autores admirados, entre otros, Albert Camus, Miguel de Cervantes, María Zambrano, Kafka, García Lorca, Virginia Woolf, Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, entre otros, utilizaron el humor, la ironía, como actitud vital e intelectual ante el hecho de existir. ¿Nos comentas acerca de esto? Sí, exactamente como lo comentas. En mi caso es en la narrativa, donde la ironía me sirve para desvelar muchos teatros, muchas comedias humanas sobre las que se sustenta el orden que llamamos de la realidad, el orden normal. Para mí es muy importante, además de la ironía, la alegría, que está, por ejemplo, presente en todos los autores que has comentado tú, y además en Bohumil Hrabal, que es un checo que vivió todos los totalitarismos, vamos a decir, que ha pasado Europa, o sea, desde el nazismo, el comunismo, bueno, y su obra, la obra de todos estos autores que me has mencionado, está atravesada desde el origen al fin por la alegría, la ironía. Pienso que se pueden estar diciendo, dando hecho de una realidad, pero a través de la alegría, porque yo como lectora, y siempre me pongo en papel de lectora cuando escribo, como lectora, ¿qué pido? Entonces, los textos demasiado grávidos, demasiado que cargan negrura y no salen de ahí, hombre, es necesario a veces, porque mi poesía, por ejemplo, no hay ninguna ironía. A veces hay algún punto de humor, pero no hay ironía, hay otra cosa. Yo considero que la poesía es otra cosa. En la narrativa, sí se da en mi narrativa concretamente se da la ironía y el humor, pero por ejemplo en los ensayos, en textos que leo, a veces académicos, me resultan demasiado grávidos porque no hay ese aletear poético, ¿no?, que encuentro en todos esos autores que has mencionado tú, que son pura poesía, aunque estén escribiendo
lo que estén escribiendo, ¿no? Porque, y citando a Gamoneda, que estoy leyendo estos días y me está encantando, las segundas memorias, la pobreza, que la poesía, y es verdad, no es ni siquiera casi un género literario, es una experiencia de vida, es un algo que tú no controlas, que está la inspiración poética y en un momento te está dictando todo, ¿no? Es una experiencia más que otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, soy consciente de que estoy atropelladamente respondiéndote a la alegría, pero la alegría para mí es un concepto muy muy grande, muy amplio, que no solamente tiene que ver con la risa o la ironía, sino con una concepción de la vida en general, que rechaza lo solemne. Por eso he solido decir que en la naturaleza no encuentro solemnidad, sino naturalidad, sea lo que esté ocurriendo, porque en la naturaleza también hay vida y muerte, ¿no? Pero la solemnidad a veces es ridícula, porque está unida a pensamiento único, etcétera, etcétera. Julia, has comentado, y cito, tan solo me reconozco en el fragmento, en la vida como proceso y revisión constante. Mi hambre es de nomadismo. ¿Nos podrías comentar acerca de estas tus propias palabras? Pues sí, es una constante en toda mi vida y en toda mi obra, porque yo no distingo vida y obra. Entonces, como ser humano en la vida y como escritora, me estoy interrogando siempre, sean las formas de escritura, o sea mi comportamiento con los demás, o el comportamiento conmigo misma. Me estoy interrogando siempre sobre los hechos sociales y procurando no dar una mirada de percepción, enfocar una sola mirada, sino que es posible otras miradas sobre todo, y estamos hablando de escritura, hechos sociales, etcétera, etcétera. Entonces el nomadismo para mí es muy importante, porque bueno, he nacido en el País Vasco, en el que se mataba por ser diferente, en el que se querían poner fronteras identitarias. Venía de una familia diezmada por la guerra civil, y esas fronteras de identidades o banderas no me han interesado nunca. De ahí viene el tema nómada, de no fronteras, pero no solamente fronteras identitarias de banderas, sino de nada que no sea, por supuesto, claro, transgredir una línea que agreda a los derechos humanos del otro. Pero las fronteras ideológicas, las fronteras de todo tipo, me parece que son una evolución del pensamiento, ¿no? Y bueno, también, mira, me viene a la mente eso que está tan en boga ahora de la libertad de expresión. Tengo mis serias dudas, como ya te he dicho, con todo, mis serias dudas hasta qué punto, ¿no? Me pongo en aquel Berlín nazi y con aquellos discursos de aquel hombre que tanto daño hizo, de Hitler, que estaban dictando pues sentencias de lo que iba a hacer. Hasta qué punto todo es permisible. En ese sentido, tengo mis dudas, y me siento bien transmitiéndolas contigo en este momento, ¿no? O sea, que estamos viviendo unos tiempos convulsos. Entonces, la libertad de expresión, pienso, por un lado, que no tiene que tener límites, pero por otro lado, después de la experiencia europea y la experiencia que también del País Vasco, con las brutalidades que he oído y que sigo oyendo por parte de aquellos que todavía no piden perdón por lo que hicieron, pues no sé, tengo mis dudas. Entonces tengo mis dudas respecto a muchas cosas. 3 conceptos clave parecen sobresalir a lo largo de tu vida-obra: extranjería, heterodoxia y experimentación. ¿Es así más o menos, Julia? Exacto, que tienen que ver con esa interrogación y esa extranjería, que tengo un poema de una sola línea, que sé que moriré extranjera. No tengo, como todos los españoles, como todos los pueblos del mundo, amor a donde has nacido, pero es un amor a donde he nacido con las raíces, diría yo, en un terreno pequeño que es el que he nacido, pero unas raíces más grandes en todo el planeta, porque bueno, me siento más ciudadana del mundo que de donde he nacido, aunque amo todo aquello que me rodea del País Vasco, de España, etcétera, etcétera. Entonces lo de extranjería iba por ahí, porque todos los nacionalismos me aterran, porque han sido los que han llenado y siguen llenando cementerios. El tema de la marginalidad que comentabas antes, de la que siempre me estoy interrogando, está todo unido. La marginalidad, los centros son los políticamente correctos, las carreteras señalizadas.
bueno, me interesa también investigar otras marginalidades que tal vez visibilicen unas realidades que están opacas, que son invisibles y que a mí me interesan más como ser humano y también como creadora. Julia, tú misma has llegado a destacar en lo que se refiere a un tema tan intranquilizador, peligroso y tremendamente injusto como es el tema de la violencia, que sería necesario combatirla desde el absurdo. Así, la violencia en la vida diaria, en lo cotidiano, violencia soterrada, habría que poderla decir con hipérboles, nos comentas, extremando la expresión como manera de convencer. ¿Cómo? Sí, y eso parte más de una posibilidad o de una herramienta como escritora que encuentro que es la que más me satisface a mí como escritora. A menudo utilizo lo grotesco, lo hiperbólico, para que el lector le llegue una simbología de lo que lo quiero decir sobre la violencia. Yo siempre he dicho que no se puede separar, porque claro, todo nace de mí misma, de esa raíz poética. Hay muchísimo de simbolismo, yo diría que el 100% en mi narrativa, lo simbólico es extremadamente importante. ¿De dónde nace lo simbólico? De esa raíz poética que nunca he abandonado. No solamente en la mirada, sino también en la estructura formal del texto, que es concisa, clara, como me interesa a mí también la narrativa, solamente que la poesía es algo diferente que la narrativa, algo muy diferente. Pero ese carácter simbólico de, vamos a decir, de lo que escribo, eso es muy importante y por eso ese mensaje que comentabas, que se hace a través de lo hiperbólico, a través de lo grotesco, me interesa mucho pues el tema de muchos autores. Ahora me viene el de Valle Inclán, pero también está ahí Luis Mateo Díez actual, con una obra buenísima del absurdo desde el primero hasta la última página, que es Juventud de Cristal. Los cineastas que han utilizado el absurdo, como nuestro gran querido José Luis Cuerda, el Fellini, el Kafka. Me parece el absurdo, como a otras personas, a otros autores les interesará otro tipo de herramienta. A mí el absurdo me parece la ideal, porque generalmente nos rodea el absurdo. La vida es maravillosa, pero tiene muchas circunstancias absurdas. Entonces, bueno, el absurdo nos rodea y el absurdo para mí es muy importante como herramienta expresiva. Julia, pues agradecemos tus generosas respuestas, que son de gran interés no solo para lo poético, sino también en la realidad de lo cotidiano que nos está aconteciendo hoy en día y que, bueno, pues nos da paso a una reflexión y a querer leer lo que has publicado y lo que está por publicar. Te vamos a pedir, por finalizar, que seas tan amable de hacer una lectura de tus poemas. Hay unas líneas que se repiten en toda mi poesía, que son la preocupación por la humanidad, la naturaleza y luego la reflexión sobre el lenguaje y mi propia escritura. Voy a comenzar con un poema que habla de esa interrogación sobre mi propia escritura. Se titula Sobre la escritura. Solo con pensar en escribir se agota, y sin embargo es lo único que desea, pero tiene serias dudas de si escribir refleja el vivir. A menudo cree que no, otras que sí, y vuelta a empezar. Ella por lo general entiende muy pocas cosas. La mayor parte del tiempo transcurre volátil, la cabeza como un golpe de tiza, la escritura muda. Va por la calle como recién venida, no sabe vivir. Tras cada impacto, hay un instante agudo sin nada dentro. Luego es la velocidad y el cansancio, y el preguntarse siempre cómo narrar, como si fuera posible dejar constancia de lo apenas entrevisto, del curso precipitado de las cosas, de la presencia fantasmal del asalto, del extraño latido del pequeño corazón desconocido. No le gusta jugar en espacios inmaculados, ni que el nudo resista las soterradas sacudidas de la cuerda. El gesto de escribir es para ella, en primer lugar, un salto en el vacío. La intensa significación de la expresión, la agitación de las palabras, eso solo se consigue furtivamente. A veces a ella le parece caminar hacia atrás, desatender lo aprendido,
sembrarse en batallas perdidas de antemano, alimentar el delirio, vivir el poema en lugar de escribirlo. Voy a leer ahora otro poema que está en la línea también de toda mi poesía, que es la preocupación, como antes os he comentado, de la memoria histórica. Hay una pensadora muy importante europea que nos sigue refrescando el presente desde el pasado, que es Hannah Arendt. Este es un poema carta dirigida a ella. Hannah, ¿cómo fue posible para ti relatar el horror? Hannah, ¿cómo fue posible? La banalidad del mal, ¿dónde hallaste la serenidad? Dime dónde encontrar la nota, el diapasón que haga posible el canto, porque una y otra vez desecho los vocablos, por gastados, por huecos e inútiles, como cáscaras de un lenguaje caduco. Sé que debo hacerlo. Miles de esqueletos claman insepultos tras la ventana. No pertenecen al registro oficial de víctimas. Tan solo son pobres huesos del bando perdedor. Apenas nada para los cómplices del olvido. Su vana espera ha durado 77 años. Siempre ha sonado silencio para ellos. El 36 trajo tanta muerte que hoy nos desborda. Por todas las cunetas y sembrados, bajo todos los manteles y las sacristías, bajo todos los libros de las leyes, brillan las calaveras. Es este un tiempo encanallado, sin futuro, sin vuelo y sin entrañas, dictando crueldad y olvido por las anchas avenidas de la historia. Este es un poema dedicado a todas las víctimas de la guerra civil y especialmente en memoria de mi abuelo, Albino García de Albizu, asesinado por su afiliación a UGT en Navarra, en la Sierra de Urbasa. Voy a leer ahora muy breves dos, es otra línea de mi poesía, que es la naturaleza, ese sentimiento tan filial que he experimentado siempre hacia la naturaleza. Dos mariposas blancas. Aquella noche la abuela trajo dos mariposas blancas y las colocó sobre los ojos del durmiente. Más tarde, cuando tras la cabeza de la luna asomó frío el aullido del lobo, los sueños de aquel hombre que dormía bajo las mariposas nos ayudaron a crecer en la serenidad. Y luego este último poema es pequeñito, que también habla de la memoria, tanto filial como la de la memoria de nuestros ancestros. Cuando la lluvia se ha ido. Cuando la lluvia se ha ido, he salido descalza al exterior. El olor a tierra mojada era tan intenso, parecía que toda la montaña latía con fuerza dentro de mi estómago. He sentido entonces mi silencio emocionado como un manzano mecido por la brisa. Luego me he arrodillado y he estado comiendo tierra hasta que dentro de ella he oído cantar a mis abuelos. Julia Ochoa es una artista poética heterodoxa. Escribe microrrelato, poesía virtual. Ella lo define como un árbol con distintas ramas, conceptual, lírica. Ella lo llama inspiración con herramienta. Su percepción del mundo, mirada poética, mirada interrogante hacia el mundo. Sobre la memoria histórica, ella ha sufrido en su propia familia el horror de la guerra civil. Dice que es una mano de ceniza en las manos del viento. Un deber, dar testimonio del tiempo del horror. Dolor, sí, pero nunca odio. Carga de gran humanidad. Una gran herencia de Julia Ochoa. Habla también en su obra, hay vetas de humor, cauces fundamentales, la alegría, la ironía. Dar hecho de la realidad con alegría, concepción de la vida que rechaza lo solemne. Por ello fija la mirada en la naturaleza, que nunca es solemne, naturalidad. La poesía es una experiencia de vida, mucho más que un género poético.
Lo simbólico también es muy importante en la obra de Julia Ochoa. Conceptos claros, concisos. Lo absurdo es una herramienta ideal. Julia Ochoa, muchas gracias por tu aportación a este programa, al que llamamos Poetas en la Radio, dedicado hoy a Julia Ochoa. Este programa ha sido posible gracias a la intensa labor que hacen las profesoras de la UNED, Ana Zamorano, y la profesora de la Complutense, Rosa García Rallego. Muchas gracias, y ya quedas integrada en la antología de poetas que forman parte del archivo de documentación de la UNED. Julia. Muchísimas gracias a todo el equipo, Miguel. Muchísimas gracias a Ana, a Rosa y a todo el equipo, que lo habéis hecho posible. Muchas gracias a ti, Julia. Julia, muchísimas gracias. Gracias. De verdad, gracias. Un abrazo muy fuerte. Otro grande. Un abrazo. Grande.